Los Ángeles Lakers han caído eliminados contra Minnesota Timberwolves. Anthony Edwards y compañía ya son equipo de segunda ronda en estos playoffs y se enfrentará a Houston Rockets o Golden State Warriors, al equipo que gane en esa serie. Pero quiero hablaros de Lakers, quiero hablaros de Anthony Edwards, de Luka Doncic, del trade entre Dallas Mavericks y los Lakers, porque después de esta serie se pueden sacar muchas conclusiones y muchas de estas pueden ser literalmente erróneas. Este es un vídeo atípico porque más allá de analizar la serie o este último partido entre los Wolves y los Lakers, quiero sacar unas pequeñas conclusiones, como digo, de lo que es Lakers como equipo este año, de lo que puede ser el año que viene, de lo que ha cambiado con el traspaso de Luka Doncic, etcétera, etcétera. Lo primero que quiero destacar, y ya lo dije el año pasado, Anthony Edwards para mí va a ser la cara de la NBA, por lo menos en cuanto a lo que se refiere a jugadores americanos. Anthony Edwards va a ser la face de la NBA, no tengo ningún tipo de dudas. Ningún tipo de dudas. Es un animal competitivo, es impresionante y no ha sido el protagonista de este último partido porque lo ha sido Rudy Gobert, pero lo que ha hecho en esta serie, lo que hace siempre en playoffs, cómo juega, cómo saca la cara por Minnesota, esta temporada ha sido posiblemente una de las temporadas más complicadas desde que es el jugador franquicia de los Wolves. Es un jugador que ha tenido que liderar un equipo que ha dado un paso hacia atrás por el traspaso entre Karl Anthony Towns y Julius Randle. El equipo, como equipo, ha empeorado, pero él ha dado un paso al frente, él como jugador ha mejorado. Lo hemos visto en regular season y lo hemos visto en playoffs. Es impresionante, no creo que Minnesota gane la NBA, ni siquiera pienso posiblemente de que llegue a unas finales de conferencia, por poder puede llegar, pero creo que como equipo Houston Rockets, por ejemplo, Golden State Warriors, sí que les pueden atizar bastante. Dicho esto, vamos a ver, porque Houston y Golden State les puede quedar 2 partidos incluso si Houston Rockets hace los deberes, mientras que, pues bueno, Minnesota ya está descansando, 4-1, elimina a Lakers y ahora mismo pues toca esperar a ver cuál es el rival, Golden State o Houston. Dicho esto, independientemente de lo que pase esta temporada, Minnesota debe de dar un paso al frente como franquicia, debe de acompañar mucho mejor a Anthony Edwards. Tienes a Jaden McDaniels, tienes a Naz Reid, que veremos a ver qué pasa con él, pero Minnesota debe de dar un paso al frente. No puede permitirse tener un nuevo Kevin Garnett en la franquicia y que termine saliendo vía agencia libre o vía trade como pasó con, repito, Kevin Garnett en 2008 rumbo a Boston Celtics. Minnesota, una franquicia tan pequeña como los Wolves, no se puede permitir tener un jugador como Anthony Edwards y que en su carrera termine ganando un título en otro equipo, no en Minnesota. No se lo pueden permitir. Entonces, estos movimientos de Towns por Julius Randle para dar un paso atrás y no un paso hacia adelante, todo esto es lo que debe de evitar Minnesota, porque tienes un jugador que es distinto a los demás, es un jugador que se puede convertir perfectamente en la cara de la NBA y si tú como equipo no acompañas a tu estrella se esfuma, tu estrella se va. Y hasta el momento Anthony Edwards está teniendo paciencia, pero no sabemos por cuánto tiempo más tendrá paciencia Ant-Man. Vamos a ver, porque fijaros lo que puede pasar y lo que está pasando de hecho en Milwaukee Bucks con Giannis Antetokounmpo. Y ahora quiero hablaros de los Lakers, un equipo que, como os dije, puede competir y podía competir contra cualquier franquicia de la liga. Competir no significa ganar, no significa ser favorito a. Competir es poder pelear contra cualquier equipo de la liga y estar siempre en los partidos 50-50, partidos ajustados en el resultado, en el nivel. Eso es lo que es competir. Y Los Ángeles Lakers lo que han demostrado en esta serie es precisamente esto. Han competido, pero en el 50-50 a Minnesota esto le ha beneficiado, porque han tenido siempre ese plus que los Lakers no han tenido. En ese último partido ha sido Rudy Gobert, en otros partidos ha sido Jaden McDaniels, Anthony Edwards, la segunda unidad con DiVincenzo o con quien sea, mientras que los Lakers, pues bueno, no han tenido eso. Pero competir, salvo el primer partido, salvo esa paliza de Minnesota donde Lakers directamente no se presenta, en todos los demás los Lakers han competido. Pero sé que esta eliminación de los Lakers, aparte de utilizarse para atizar a Lakers, para atizar a Luka, se va a utilizar como argumento para defender la idea de que Nico Harrison tenía razón. Hicieron bien los Dallas Mavericks en traspasar a Luka Doncic, porque Dallas ha ganado en este movimiento. Y no
No ha ganado salvo que en el próximo año o dentro de 2, literalmente, Dallas gane 1 o 2 anillos. Vamos a dejarlo en 1. Si no hace esto, si no consigue Dallas un título de la NBA, no han ganado. Pero los Lakers, de momento, sin conseguir un título, desde luego que han ganado. Y han ganado desde el mismo momento en el que se hacen con un jugador de 26 años para 10 años vista candidato a MVP desde ya, a cambio de un jugador de 31 por solo una ronda del draft. Una primera ronda, una sola. Y un jugador de 31, por muy bueno que sea, como es Anthony Davis. Pero te haces con un jugador con el que tienes futuro 10 años vista. Desde ese mismo momento, Lakers ganan el movimiento. Y sí, quiero hacer este vídeo en parte porque me parece tremendamente injusto cómo se cambia la narrativa a placer, dependiendo de la situación, de dónde juegue X jugador o de lo que a mí me apetezca. Y cuando digo a mí me refiero a la gente que cambia la narrativa. ¿A qué me refiero con esto? Anthony Davis ha pasado de ser un jugador con el que Lakers no iba a ganar nada, un lastre para el equipo, a directamente la clave para que Lakers pueda ganar este año el anillo. Pero este cambio se produce cuando Anthony Davis es jugador de Dallas Mavericks. Casualidades de la vida, cuando Davis es jugador de los Mavs, es la clave para que Lakers ganara el anillo. Pero cuando estaba en Lakers, durante toda esta temporada, era un gran lastre porque era un jugador blando, porque era un jugador que se lesionaba, porque es un jugador con el que Lakers no iba a ningún lado. Traspásenle. Le traspasan y es la clave, de repente, por cosas inexplicables. Pero es este cambio de narrativa el que a mí me sorprende. Al igual que con Luka. Luka el año pasado era el héroe que eliminaba a Anthony Edwards, que en aquel momento era el villano, era impresionante, era espectacular como jugador. De repente llega a los Lakers, es el villano. Es un jugador con muchos vicios, es un jugador que es poco profesional. Y creerme, sé de lo que hablo porque si hay un jugador por el que me he partido la cara en el canal, es Anthony Davis. Y sigo diciendo, mantengo palabra por palabra todo lo que he dicho de Davis durante todos estos años. La Ceja me parece que es el mejor ala pívot de toda la liga cuando está sano. Cuando no tiene lesiones, cuando no está tocado, Anthony Davis me parece el mejor 4 de la NBA, sin duda alguna. Pero entonces, ¿cómo puedes decir que Lakers ganan en este movimiento? Los Lakers ganan en este movimiento porque se hacen con un jugador como Luka, de 26 años, con el que pueden construir un proyecto con un jugador franquicia para 10 años vista. Cosa que con Anthony Davis ya no era posible, porque tiene más de 30 años. Simplemente es un tema de edad. Ya está. Aparte, el proyecto de los Dallas Mavericks está más cerrado ahora mismo que el proyecto de Los Ángeles Lakers. Los Ángeles Lakers es un equipo incompleto. Es un equipo que intentó traspasar por Mark Williams y rescindió el trade por las pruebas médicas. Pero es un equipo al que le faltan piezas, un equipo que no está construido por y para Luka Doncic, que es algo que sí que lo tenía Dallas Mavericks. Dallas es un equipo más cerrado, es un equipo más hecho. No olvidemos que es un equipo que el año pasado jugó las finales de la NBA, son los campeones de la NBA. Precisamente este último partido contra Minnesota Timberwolves marca la realidad de los Lakers. El hecho de que no tienes un jugador interior capaz de parar a un Rudy Gobert que te ha metido más de 20 puntos. Rudy Gobert, uno de los pivots mejores en defensa, pero peores en ataque. ¿Cuántas veces se le ha criticado al francés la ausencia anotadora que tiene como jugador? ¿Cuántas veces se ha criticado al francés por esto? Pensar que en una noche en la que Minnesota encesta 7 de 47 triples, 40 fallos, que es la mayor cantidad en la historia de un partido de playoffs, en este mismo partido, el francés firma una línea estadística de 27 puntos, 24 rebotes, 9 de ellos ofensivos, 2 tapones y 80% en tiros de campo, 12 de 15. Veis esta línea estadística y te la firma Shaquille O'Neal perfectamente. De hecho, veis esta línea estadística y el único que no os pasaría por la cabeza que ha firmado esto es Rudy Gobert. Con Anthony Davis este partido Rudy Gobert no lo hubiera hecho, seguramente que no lo hubiera hecho, casi con toda seguridad. Aparte porque Anthony Davis no solo te da altura, te da ataque, te da también defensa. Para mí es uno de los mejores defensas de la liga con diferencia. Pero esto no quita lo otro. Los Ángeles Lakers han ganado en ese movimiento con Dallas Mavericks.
por lo que os he dicho. Independientemente de lo demás, ahora sí que hay que exigir a Lakers como franquicia, porque de cara al próximo año vas a tener que hacerte con un jugador como Mark Williams, con un jugador como Naz Reid, con un jugador como Jaren Jackson Jr. Vas a tener que hacerte con un jugador interior que, aparte de añadir físico al equipo, añada más altura, potencie las características que tiene Luka Doncic como jugador, sobre todo como playmaker. Es a partir de ahora donde a Lakers se le ha de exigir ganar el anillo con Luka Doncic como jugador franquicia. Y de verdad, si hay algo de lo que podéis estar seguros después de esta serie entre Lakers y Minnesota, es que Anthony Edwards es la esperanza del baloncesto americano en esta época donde hay tantos jugadores europeos que están dominando, como Nikola Jokic, Giannis, Luka. Anthony Edwards no solo es la esperanza del baloncesto americano, Anthony Edwards es ese jugador de Estados Unidos que va a ser la face de la NBA. Lo va a ser tarde o temprano, y eso que está en una franquicia pequeña, con un mercado pequeño como es Minnesota Timberwolves. Lo único que le falta a Anthony Edwards es que la franquicia le acompañe, le construya un mejor equipo, le rodee mejor. Si le da las piezas necesarias como para competir un anillo de la NBA, veremos a ver lo que pasa esta temporada, pero si le da eso, Anthony Edwards perfectamente puede llevar a Minnesota Timberwolves al primer título de su historia.